Empezamos, ¿verdad? ¿Se ven las diapos? Sí. Ya. Ya, entonces vamos a hablar ahora sobre análisis urológicos de laboratorio. Creo que faltan más compañeros por entrar. Ya, entonces tenemos aquí lo que es el análisis de orina. Esta es una prueba muy importante y por eso hay 5 razones por las cuales un análisis de orina puede ser inadecuado. Tenemos como primer punto una recolección inapropiada. Segundo punto, cuando hay una falla al examinar la muestra de inmediato. Como tercer punto, cuando hay una revisión completa. Por ejemplo, casi ningún laboratorio realiza un análisis microscópicos, a menos que el proveedor lo solicite de manera y por último, cuarto punto, una inexperiencia del examinador. Y quinto, una apreciación inadecuada de la importancia de los hallazgos. Estudios indican que cuando un análisis macroscópico, como lo puede ser la tira reactiva, pues es normal, suponiendo, pues no va a ser necesario un análisis microscópico. Ahora, suponiendo también que en la tira reactiva salga por proteínas, para gen, nitritos o esterasa leucocitaria, pues ya está a recomendar que es un análisis completo. Ya, por la recolección de orina, tenemos el momento de la recolección y el método de la recolección. En cuanto al momento, las muestras de orina que se obtienen en cuanto el paciente ha comido o que se ha dejado sedimentar por unas cuantas horas, se va a volver alcalina. Por lo tanto, puede contener lo que es eritrocitos sometidos a lisis, cilindros desintegrados o bacterias que se van a multiplicar con rapidez. Por lo tanto, lo que se indica es que el momento de la recolección de la orina pues sea pocas horas después de haber comido y máximo una hora después de que sea analizada, máximo una hora después de que el paciente ha orinado. Ya, y Así también se es, recomienda... tiene razón. En los hospitales, cuando usted lleva una muestra de orina pasada a hora y media o 2 horas, ya no se la reciben. Tiene que ser una orina fresca, porque si no, como dice el compañero, se desintegran o se malogra la muestra. Es muy importante recordar eso y recomendárselo a sus pacientes de que las muestras de orina tienen que ser llevadas al laboratorio máximo una hora y media después de ser tomadas. Continúen. Sí, ya, también tenemos el método de la recolección. Este método va a ser muy distinto, tanto en hombres, pero antes de esto, mencionar que antes de, no se realiza por lo que es la orina, antes de realizar, por ejemplo, una exploración rectal o exploración rectal. También que las muestras de orina que se han obtenido, por ejemplo, de un condón, de una bolsa vesical o una bolsa de drenaje del conducto intestinal, pues no va a ser apropiado. No sé, Correcto. ahí sí. Ya. En cuanto al hombre, pues tenemos 3 pasos. En el primer paso
tiene que haber la retracción de lo que es el prepucio y se lo va a limpiar con hexaclorofeno. Se va a limpiar lo que es el glande y el meato uretral. Como segundo punto, se le va a indicar al paciente que tiene que expulsar la primera parte del chorro. Esta primera parte del chorro va a ser de 15 a 30 ml y que luego tiene que recoger la parte media del chorro, que sea aproximadamente de 50 a 100 ml y que debe ser tapada inmediatamente después de haber orinado. En cuanto a las mujeres, a ellas se las va a colocar en una posición de litotomía. Asimismo, se limpia la vulva y el meato uretral con hexaclorofeno. Para los labios y se le va a indicar a la paciente que empiece a orinar. Y asimismo, en el caso de ellas va a ser diferente. El primer chorro que van a eliminar ellas va a ser de 10 a 20 ml, teniendo en cuenta que la velocidad de flujo de la orina es de 10 a 20 ml por segundo. Por lo tanto, se le puede indicar que el primer segundo en el que orina lo puede eliminar. Y asimismo, se recolecta de 50 a 100 ml y se tapa inmediatamente. Ya, pero en el caso de las mujeres, sobre todo por lo que es el pudor, en este caso de ellas, muchas se ve actualmente que ellas mismas se toman la muestra de orina. Eso, pero que la muestra sea positiva, puede ser necesario repetir la prueba, el análisis de orina, tomada de la forma correcta, como está explicado aquí en la imagen. Ya, en cuanto a niños, solo si es para análisis, puede obtenerse de niños y niñas al cubrir el meato uretral limpio con una bolsa de plástico, como se observa ahí. Ahora, si es para un cultivo, puede requerir lo que es una sonda o una aspiración suprapúbica con aguja. La jeringa debe ser de 10 ml con una aguja de calibre 22. Pero eso tiene que hacerlo un experto. Ustedes ni de broma se metan a hacer eso porque pueden causar una iatrogenia y enfrentarse a una demanda. Es más, ni siquiera yo con tantos años de experiencia me atrevería a hacer esto. Hay unos dispositivos que se adhieren a la piel de los niños y recogen la orina como unas bolsitas colectoras, se los adhiere a los alrededores del meato uretral, sean niños o niñas, y los niños orinan y ahí se recoge, hay que estar pendientes nomás. Eso de la jeringuilla no le recomiendo yo ni de broma, porque pueden causar una pequeña hemorragia, pueden causar alguna punción de algún órgano interno y tener serios problemas, peor en estas épocas. Más bien recogerla con la fundita colectora, que son estériles y venden en cualquier farmacia. Así como dice el niño, una bolsa de plástico, eso venden en las farmacias, se adhieren, tienen un pegamento, se adhieren a los bordes externos de los genitales. Continúen. Ya. Ahora tenemos la exploración macroscópica. Aquí tenemos el color y el aspecto, que este puede variar mucho. Por ejemplo, tenemos el caso de los fármacos, que pueden alterar el color de la orina. Por ejemplo, la fenazopiridina y la rifampicina, que puede tornar a la orina de un color amarillo anaranjado. Y también la nitrofurantoína, que la puede volver de color café. También una coloración rojiza no relacionada con eritrocitos intactos en la orina puede deberse a la ingestión de betabel, de colorantes vegetales, de la excreción de urato concentrado, de mioglobinurias debido a un traumatismo muscular importante o después de hemólisis. Ya, esos medicamentos, el fenazopiridina está en la uromicina, que es, o en el urobiótico, que es fenazopiridina más sulfa. La rifampicina también pinta la orina, la nitrofurantoína, como ustedes ven, exactamente como ustedes ven. Es más, cuando ustedes le van a dar un tratamiento de desinfección de vías urinarias que se usa la uromicina o donde está la fenazopiridina, tienen que advertirle al paciente, no se asuste que lo que va a orinar no es sangre, sino la orina pintada con el medicamento. Tanto la uromicina como el urobiótico, en nombres comerciales, tienen fenazopiridina. Antes venía una tableta que se llamaban Piridium, que ya no está circulando mucho, pero también pintaba la orina. Todos los medicamentos que tienen fenazopiridina pintan la orina rojo, bien rojo, un rojo intenso.
un rojo carmín. Y tienen que advertirle al paciente de que va a orinar así como que fuera sangre, ¿no? Si no, se asusta el paciente. Bien, esa es la exploración macroscópica de la orina. Al aspecto tienen que preguntarle si está tomando medicamentos, sí o no. Y si no está tomando medicamentos, ahí sí tienen que sospechar algún problema de una hematuria franca, ¿no? La hematuria franca se da más que nada en los casos de cáncer de vejiga, ¿no? El 20% de las hematurias francas son por cáncer vesical. También los cálculos, ¿no? Los cálculos y otras patologías. Continúen. Ya. Ya, tenemos la densidad específica, que en la orina es de 1.0 a 1.03. La densidad puede afectar otras pruebas. Por ejemplo, con la orina diluida, una prueba de embarazo puede arrojar un falso negativo. Con la orina concentrada puede presentarse falsos positivos de proteínas en tiras reactivas. En lo que son las pruebas químicas, aquí hablamos de las tiras reactivas, que solamente van a ser confiables cuando no están caducadas y cuando se usan con una a temperatura ambiente. Ahí el pH, por ejemplo, los pacientes con cálculos de ácido úrico en muy pocas ocasiones tienen un pH urinario mayor a 6.5. Con infecciones en las urinarias, el pH de la orina tiene que ser mayor a 7. Eso es muy En cuanto a importante que las lo proteínas, recuerde. El pH, retroceda. Es muy importante ya, eso del pH. Repítale eso, por favor. ya que el pH aquí puede variar. Por ejemplo, en los cálculos de ácido úrico puede tener un pH urinario mayor a 6.5. Cuando es con infecciones urinarias, el pH puede hacer mayor a 7. Ya, eso está bien que lo recalque. Siga. Ya. Ya en estas proteínas, estas tiras reactivas que determinan la presencia mayor a 10 miligramos sobre de litros de proteínas y orina. Aquí la orina concentrada puede dar un falso positivo, como se había explicado anteriormente, al igual que la que tiene cuantiosos leucocitos o secreciones vaginales con abundantes células epiteliales. La fiebre prolongada, el ejercicio físico excesivo, también son causas comunes de proteinuria temporal. Las concentraciones de proteínas elevadas de manera persistente en la orina, por ejemplo, a 150 gramos en un día, pues ya puede indicar una enfermedad significativa. En cuanto a la glucosa, las pruebas de oxidasa, peroxidasa y glucosa que se usan aquí en las tiras reactivas son muy exactas y específicas para la glucosa en orina. En cuanto a la globina, con prueba de tira reactiva, no es específica para eritrocitos, solamente puede usarse para detectar hematuria. En cuanto a bacterias y leucocitos, son muy exactas para determinar el número de bacterias o leucocitos. Cuando la prueba de nitritos es positiva, sugiere la presencia mayor a 100.000 organismos por mililitro. La prueba de esterasa leucocitaria es una indicación de piuria y sigue siendo positiva aún después de que los leucocitos se han degenerado. Ya, de todas estas pruebas, señores, las que ustedes más comúnmente van a tener que hacer en los hospitales y en los centros de salud cuando van a la rural es la de proteinuria, especialmente en las embarazadas, porque es mandatorio a toda embarazada mayor de 20 semanas de embarazo que tiene una inflamación, un edema leve maleolar, hacerle la prueba de proteinuria. Eso lo hacen en los consultorios de los hospitales o en los consultorios de los centros de salud. Es obligatorio para descartar una preeclampsia. ¿Sí saben lo que es una preeclampsia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es la preeclampsia, compañero? Es el aumento de la presión arterial en las mujeres embarazadas. Correcto. Es una triada compuesta por edema, hipertensión y proteinuria, ¿no es cierto? Edema de miembros inferiores, hipertensión arterial y proteínas en la orina. Entonces,
ustedes siempre se van a manejar con exámenes de laboratorio reconocidos en las ciudades, etcétera, etcétera. Pero el examen que ustedes van a hacer con tirillas en su consultorio del hospital o del centro de salud, haciendo el internado o en la rural, ese va a ser el de proteinuria en las embarazadas. Porque el resto de reactivos puede que tengan, no lo hagan ustedes, sino que lo manden a hacer al laboratorio. Continúen. Ya. En cuanto a la exploración microscópica, la primera orina de la mañana es la mejor muestra, si se puede examinar unos minutos después de la recolección. Ya, en cuanto a las bacterias, vamos a hablar más adelante. En cuanto a los leucocitos, ya además de 5 leucocitos por kilo de gran aumento, suele considerarse anormal. Si el paciente tiene síntomas de infección de vías urinarias, además de piuria y bacteriuria, se tiene justificación para diagnosticar infección e iniciar un tratamiento empírico. Ya, entonces estamos hablando, ya vimos la exploración macroscópica, ¿no es cierto? Que era Sí. el aspecto, ¿no? La densidad y las pruebas que se pueden hacer con tirilla para ver si, para la hemoglobina, para la glucosa, para las proteínas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la exploración microscópica, la que nos indica el laboratorista en el sedimento urinario y en el aspecto microscópico ¿no? El sedimento, si usted encuentra en el conchito de la orina, que se forma abajo, que eso lo examinan al microscopio, si usted encuentra más de 5 glóbulos blancos por campo, ya es una infección. No es normal que una persona tenga, recuérdense que normalmente la orina es estéril, ¿no? Debe tener de 0 a 1 a 2 leucocitos por campo, ¿no? Y en glóbulos rojos también de 0 a 1. ¿Ya? Si usted ve más, ya sospeche, pues no, algo está pasando. Si tiene 5, uno aquí dice más de 5, si en realidad si tiene 5, 6, 7, 8, 9, hay unos que dicen leucocitos incontables. Cuando dicen leucocitos incontables es que una infección fuerte de orina que puede ser hasta una pielonefritis, hasta arriba del riñón. Pero por lo general son infecciones son cistitis, ¿no? Son infecciones de vejiga. Pero usted siempre tiene que fijarse en el sedimento, en la exploración microscópica, la cantidad de leucocitos, la cantidad de las cruces de bacterias, ¿no? 1 o 2 o 3 cruces de bacterias, y de los glóbulos blancos, de las bacterias, y también de la cantidad de cristales de uratos amorfos que está descamando, porque cuando hay una infección fuerte, las vías urinarias comienzan a descamar. Células comienzan a eliminar uratos amorfos y cilindros, etcétera, etcétera. Entonces la orina se pone, dice doctor, me sale la orina con bastante concho, el propio paciente lo refiere. Entonces ustedes tienen que identificar ahí la causa hacer un tratamiento directo de acuerdo a su experiencia o en su defecto, lo más indicado es hacer un cultivo y antibiograma de orina para hacer un tratamiento dirigido. Continúe. Ya. En cuanto a los eritrocitos, algunas causas poco frecuentes de hematuria son ejercicio extenuante, sangrado vaginal e inflamación de órganos cercanos o adjuntos de manera directa en las vías urinarias, como diverticulitis o apendicitis. En pacientes con hematuria microscópica hay un método de 3 contenedores, que es la prueba de Guyon, en la cual se le va a pedir al paciente que orine en 3 contenedores, los cuales van a ir enumerados del 1 al 3. Entonces va a ir orinando en ese orden. Entonces, suponiendo que el paciente en el análisis de la orina presenta una similitud de eritrocitos, pues se dice que puede ser de origen renal, el sangrado. En cambio, si el predominio de eritrocitos está en el último vaso, en el tercero, pues puede ser de origen vesical. En cambio, si el predominio de eritrocitos es en el primer vaso, puede ser de la uretra. Miren esta prueba de Guyon tan sencilla y tan didáctica, ¿no es cierto? La hace orinar en 3 vasos. Si los 3 vasos salen con hematuria franca, el sangrado es de origen en el riñón. Si de los 3 vasos, los 2 primeros está normal y el último es hematuria franca, el sangrado es de vejiga.
cáncer de vejiga, alguna cosa así. Y si no, si el primero es con hematuria y los otros dos normales, el sangrado viene de la uretra, de la última porción de la vía urinaria. Muy didáctico esta prueba, muy práctica y sencilla, la puede hacer en cualquier lugar de la montaña que usted se encuentre. Muy bien, compañero. Eso tienen que tomar en cuenta. Ok, sigamos. Ya en cambio, las células epiteliales pavimentosas en el sedimento urinario indican contaminación de la muestra de la uretra distal en hombres y del orificio vaginal en mujeres, y no debe dárseles otro significado. Los cilindros, estos aquí se forman en lo que es el túbulo colector, como se ve acá, y los túbulos distales y el túbulo colector, perdón. Ya no se ven en el sedimento urinario normal, por tanto, suelen significar neuropatía intrínseca. Entonces, los cilindros leucocitarios quieren pielonefritis. Los cilindros eritrocitos son pactonomónicos de Aquí parece que la secretaria que estaba escribiendo en la computadora se durmió, porque puso parece que ha puesto neuropatía en vez de nefropatía. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Porque neuropatía es que usted tiene una afección del sistema nervioso, central o periférico, sí. ¿no es cierto? Es neuropatía, Nefropatía. pues. Yo no veo ningún nervio por aquí. ¿Ustedes ven algún nervio? Nefropatía, es verdad, doctor. Sí, la secretaria se quedó dormida ahí, puso neuro en vez de nefro. Entonces, la presencia de cilindros en el sedimento de la orina, en el conchito de la orina, lo que yo les decía, sale conchuda, me dice doctor, y ustedes ven cilindros, una cantidad considerable de 5, 10, 20 cilindros en el sedimento de la orina, significa nefropatía intensa, intrínseca, nefropatía, o sea, el riñón está tocado, el riñón está afectado porque hay un daño tanto en los túbulos colectores, en el asa de Henle, en túbulos distales, no sé. Pero los cilindros normalmente no deben aparecer en la orina. Entonces, si aparecen cilindros, presidenta, por favor, anote eso. Si aparecen cilindros en un sedimento de la orina, en un conchito de la orina, en un examen microscópico de la orina, significa que el riñón está afectado. Peor si aparecen bacterias tres cruces y leucocitos incontables. Eso es una pielonefritis. Es una infección intrínseca del riñón. Y eso hay que ingresarlo a una clínica, y hay que tratarlo con suero, con antibióticos fuertes, hay que hacer un cultivo, etcétera, etcétera. Hay que tomar todas las medidas. Hay que avisarle a un urólogo para que le dé el tratamiento. O si usted tiene mucha experiencia, lo puede hacer. Pero ese es un tema, usted ya tiene que estar con los ojos bien abiertos. Si aparecen cilindros sumados a leucocitos y bacterias, usted tiene que hacer un tratamiento más agresivo porque una cosa es tratar una infección de vías urinarias baja, ¿no? Que es importante, pero es como cuando el riñón está afectado, es una cosa mucho más grave. Entonces dice, los cilindros leucocitarios sugieren pielonefritis. Los cilindros eritrocitos son patoneumónicos de glomerulitis o vasculitis y los cilindros glandulares indican enfermedad tubular intrínseca renal. Ahí tiene que participar ya un nefrólogo, un urólogo. Tienen que hacer una interconsulta al nefrólogo o una interconsulta al urólogo. ¿Anotó, presidenta? Hola. Sí, allá. Ok, listo. Continuamos. Ya. Ya, en lo que es la bacteriuria, en la exploración microscópica, si varias bacterias por campo de gran aumento se encuentran en una muestra de orina obtenida, ya sea por aspiración púbica o en sonda, en una muestra limpia de chorro medio orinado de manera limpia en un hombre, puede hacerse un diagnóstico provisional de infección bacteriana e iniciarse un tratamiento empírico.
puede hacerse un diagnóstico provisional e iniciarse un tratamiento empírico. ¿Cuáles son esos tratamientos empíricos? Los que se hacen sin exámenes, ¿no es cierto? Empírico significa que no tiene tratamiento empírico, una infección de vías urinarias. Yo les dije el otro día que usábamos nosotros en la infección de vías urinarias en la práctica diaria. ¿Recuerdan? Gentamicina. Gentamicina inyectable. Yo siempre les he dicho, algo intravenoso o intramuscular y algo por vía oral. Gentamicina y ¿qué más? Ahora ciprofloxacina. Y ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Perfectamente bien, perfectamente bien. 3 días de gentamicina de 160 en la nalguita, una diaria, y 7 días de ciprofloxacina vía oral cada comida por de 5 a 7 días, ¿no? De acuerdo a la gravedad de los síntomas, ¿no? Y si es mujer, una cremita vaginal. Nunca olviden que la mujer tiene una uretra muy corta, como lo dijo la compañera que explicó la anatomía, y es muy fácil que pasen bacterias de la vagina a la vejiga, ¿no? Entonces una cremita vaginal, a pesar que la cremita vaginal elimina hongos, pero igual ya eso elimina una infección micótica, ya también evita que con el sudor esa infección se haga bacteriana. No, acuérdense que la vagina es una cavidad abierta, no tiene esfínter y puede infectarse fácilmente cualquier tipo de secreción. Entonces, si es en la mujer, aparte de la inyección de gentamicina, aparte de las cápsulas, de las tabletas de ciprofloxacina, nunca olviden mandar a asearse frecuentemente y colocarse una crema vaginal por las noches hasta que y dice, ¿hasta cuándo, doctor? Hasta que se termine el tubo de la crema, ¿no? Hasta que lo termine. Por lo general son de 3 a 4 o 5 días. Continúen. Ese es el tratamiento empírico. Ya en cuanto al cultivo bacteriano, este de aquí se realiza para confirmar después de que se ha hecho el estudio, el análisis microscópico. Ya puede usarse para estimar la cantidad de bacterias en la orina, para identificar el microorganismo exacto que está presente y para predecir cuáles fármacos son efectivos en el tratamiento de la infección. A continuación ya va a hablar la compañera. Correcto. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar con respecto a lo que son las pruebas rápidas para la bacteriuria. Bueno, en estos dos métodos vamos a tener dos dependientes. Una que es la dependiente del crecimiento y otra que es la independiente del crecimiento. Con respecto a las dependientes del crecimiento, esta de aquí va, que es la turbiedad de la orina incubada por varias horas. Y los resultados positivos pueden determinarse aproximadamente dentro de las 4 horas más o menos. Aunque vale recalcar que se requiere 12 horas de crecimiento antes de que una prueba sea considerada negativa. Con respecto a los que son los independientes del crecimiento, estos de aquí van a utilizar lo que es la prueba de esterasa leucocitaria y lo que es la prueba de nitritos. Si ambas pruebas son positivas, la especificidad va a aumentar alrededor de un 98 o a un 99.5%, lo cual indicaría que hay una probable infección de lo que son las vías urinarias. Siguiente, por favor. Con respecto a los métodos de cultivos confiables, tenemos dos, lo que son los usos de pequeñas tiras. Con respecto a esto de aquí, van a tener sus reactivos para lo que es para medirle el pH de la orina y así obtener los resultados confiables. También tenemos por medios de cultivos que vamos a utilizar portaobjetos de vidrio, agar de osina y azul de metileno en un lado y agar nutrientes en el otro, las mismas que se humedecen la muestra de orina y se van a incubar por 24 horas. Digamos, algo de desventaja de estos dos métodos de cultivos confiables es que uno, no todas las bacterias van a crecer bajo estas condiciones y dos, que la exactitud del número de las colonias puede ser un cuestionable. Siguiente, por favor. ¿Ya?
Ya, otras pruebas de orina tenemos lo que es las pruebas para detectar lo que es el cáncer uroterial. Entre ellas tenemos lo que es la citología de orina. Esta de aquí va a evaluar, obviamente, una orina excretada para la detección de lo que son las células cancerosas vesicales. Esta de aquí ha tenido mucho éxito con respecto a los tumores de alto grado, como son los carcinomas in situ, con una especificidad del 81 y el 100%. Digamos, uno de los resultados, o los resultados que nos pueden originar lo que es la citología de orina, es un examen, un espécimen no satisfactorio, que este de aquí nos indica que no se encontraron suficientes células y es posible que se deba repetir nuevamente la prueba. Es negativo, obviamente, no hay células cancerosas. Si es anormal, indica que se encontraron anomalías y pueden haber células cancerosas. Y lo que es positivo, obviamente, ya hay la presencia de las células. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a lo que es la prueba de antígeno tumor vesical, esta de aquí es un inmunoensayo en sí que se ha realizado para un antígeno tumoral. Va a utilizar dos antígenos, uno conocido como el BTA-TRAX, que este de aquí va a realizar lo que es un análisis cuantitativo, mientras que la prueba BTA-STAT, este de aquí va a realizar lo que es un análisis cuantitativo. Ambas pruebas son más la citología, digamos, para todas las pruebas para detectar células cancerosas, para tener una mayor especificidad es la citología. Y digamos, esta de aquí va a ser de utilidad para lo que es la vigilancia de pacientes que ya tengan un diagnóstico confirmado de células, presencia de células cancerosas a nivel vesical. Siguiente, por favor. Cánceres. Con respecto a la proteína de matriz nuclear matrix, esta de aquí, digamos, es otra prueba que consiste en una proteína matriz nuclear conocida como MP22. Asimismo, es un inmunoanálisis. Los sujetos normales tienen concentraciones bajas de esta proteína en la orina, mientras que ya padecen un carcinoma activo pueden tener las concentraciones altas del N.